Buenas tardes. Sí. Pasamos a la última sesión de la tarde, antes de la asamblea, en la que se van a presentar los 3 casos clínicos ganadores del concurso GastroPan. Esto es una iniciativa del laboratorio Schwab Pharma Ibérica que ha tenido el objetivo de compartir algunas experiencias clínicas sobre el tratamiento de la dispepsia funcional y o del síndrome de intestino irritable con esta combinación de aceite de menta y alcarabea. Han podido participar residentes y adjuntos de la especialidad de varios hospitales del ámbito nacional que han mandado sus casos clínicos, que no hubieran sido presentados antes en ningún congreso ni publicados, entre los meses de abril y de septiembre, momento en que el comité evaluador, que estaba formado por el doctor Jordi Serra y por mí, pues hemos evaluado algunos aspectos como la originalidad, la calidad y la relevancia clínica antes de elegir a los casos ganadores. Estos casos ganadores tenían, entre otros premios, pues compartir el caso clínico en este foro de ASENEM, aparte de que serán publicados en un libro con ISBN. Y sin más, damos paso al primer caso clínico ganador. ¿Está preparado? El primer caso clínico tiene por nombre manejo de la dispepsia funcional condicionado por los antecedentes personales y las preferencias del paciente. Enhorabuena a John Gutiérrez Basoa, del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Pedimos a los ponentes que se ajusten, por favor, al tiempo por el retraso que hemos ido acumulando. Hola, buenas. Soy John Gutiérrez, soy médico del Hospital General de Valencia y nada, lo primero dar las gracias al equipo de GastroPan por invitarme a presentar mi caso. Bueno, esto no es mío. Esto. Vale, entonces nada, lo primero recordaros un poco cuál es la definición de la dispepsia. Ya sabéis que es un trastorno del eje intestino-cerebro, ¿vale? Que se caracteriza por unos síntomas en el abdomen superior, sobre todo comúnmente tras la ingesta y que habitualmente en las técnicas que utilizamos no encontramos ninguna causa orgánica, incluyendo entre estas técnicas la gastroscopia. La prevalencia varía un poco en función del estudio que consultamos, más o menos 10-30% a lo largo de todo el mundo, y el diagnóstico se hace con los criterios de Roma 4. En el último punto, en el tratamiento, ya sabéis que tenemos unas medidas farmacológicas y otras no farmacológicas. Es en este punto, el último, el tratamiento, en el que quiero incidir un poco y destacar un poco la importancia que tiene hacer participar al paciente en este manejo de la dispepsia, porque si no contamos con él, muchas veces no conseguiremos nuestro objetivo. Entonces, el caso que os presento es un caso muy sencillo, es de una mujer de 66 años que viene remitida de esta atención primaria por un cuadro de un año de evolución de distensión abdominal y pesadez postprandial. En principio, por lo demás, estaba asintomática del resto del aparato digestivo, no tenía vómitos, ni alteración del ritmo, tampoco ningún dato de alarma como pérdida de peso o pérdida de apetito. Y sí que encima ella nos admitía que cuando hacía estas transgresiones dietéticas los fines de semana su clínica empeoraba. Entre sus antecedentes encontramos que no era alérgica a ningún medicamento, tampoco consumía consumía tóxicos y era fumadora de 10 cigarros al día, pero no otros tóxicos, no tenía factores de riesgo cardiovascular y entre sus antecedentes a destacar, que luego no van a condicionar el manejo, tenía una neoplasia de mama en el año 22, que a día de hoy está libre de enfermedad, y luego un temblor esencial que cuando entró a la consulta estaba muy temblorosa, nos comentó que estaba muy agobiada por ello, le afectaba en su calidad de vida y que neurología no conseguía aceptar con el tratamiento de cara un poco al control de sus síntomas. Entonces, en primaria ya se había hecho parte del estudio, contaba con una analítica muy completa que incluía una serología de la celiaquía negativo, tenía una gastroscopia hecha en la privada completamente normal, con biopsias duodenales normales y además por el cribado de cáncer colorectal tenía una ileocolonoscopia hace un año que era normal. Entonces, en primaria se empezó el manejo de esta dispepsia funcional con la erradicación del Helicobacter pylori, la paciente no mejora y se le ofrece posteriormente una pauta de 10 semanas de omeprazol 20 miligramos al día que tampoco le sirve, entonces la paciente decide suspenderlo y acude a nuestras consultas. Con todo esto, un poco ya lo que nos pregunta es cómo le podemos ayudar porque, pues, además de su temblor esencial, esto también le está afectando mucho su calidad de vida y primero de todo le dejamos claro que un poco lo que tiene que hacer es cuidar esas medidas no farmacológicas, ¿no? Cuidar la dieta, evitar las transgresiones, si puede dejar de fumar y ya nos dice que sí que está decidida a hacer todo eso, pero que hasta que consiga hacerlo necesita un poco algún apoyo con algún medicamento. Entonces, para decidir un poco qué medicamento le dábamos, os voy a poner este algoritmo que nos ofrece la SENEM y la SENFIC en el documento de actualización que ha presentado este verano en la revista española de enfermedades digestivas.
Y un poco lo que nos cuentan es que en un primer paso nos invitan un poco a contar a la paciente qué es la dispepsia funcional, posteriormente nos hablan de estas medidas higiénico-dietéticas que os comentaba y cuando hayamos hecho todo esto empezaríamos con la erradicación del pylori, si no funciona una pauta de 4 a 8 semanas de IBP a dosis estándar y luego un poco, si esto tampoco funcionase, en función del subtipo de dispepsia funcional, pues optaríamos en primera línea o en segunda línea por los levosulpirida procinéticos o los tricíclicos. Cuando esto tampoco funciona, pasaremos entonces a la mirtazapina, psicoterapia, hipnoterapia y luego otras medidas con menos evidencia. Entonces, a nuestra paciente le explicamos un poco qué es la dispepsia funcional, pongo en naranja el recuadro de las medidas higiénico-dietéticas porque las ha entendido, está en teoría decidida a cumplirlas, pero de momento no las cumple. Y sí que sabemos que la erradicación del pylori y la pauta IBP no le ha servido a nuestra paciente. Entonces, estaríamos ya en la parte de la izquierda, la de síndrome de distrés postprandial, y de primera nos encontramos con el problema de no poder pautarle la levosulpirida. Si veis la ficha técnica de la levosulpirida, del levogastrol, entre otros, vale, sí que pone que está contraindicado en la mastopatía maligna, entonces por el antecedente de neoplasia de mama pues no se lo vamos a poner. Le ofrecemos en un primer momento los procinéticos y la paciente decide, nos pregunta por los efectos adversos, una paciente que preguntaba mucho y le explicamos entre ellos los extrapiramidalismos. La paciente dice que ya está bastante mal de sus temblores y que no se quiere ni arriesgar, aunque es un efecto adverso raro, a tomar un medicamento que esto puede hacer que vaya a peor. Luego directamente pasamos a ofrecer la amitriptilina y posteriormente la mirtazapina y la paciente simplemente por el hecho de ser antidepresivos, aunque se le insiste y se le explica que el objetivo no es el de antidepresivo que entendemos todos, sino que es más un neuromodulador digestivo para controlar sus síntomas, simplemente dice que no y que no se lo va a tomar. Pero aún así también insisto un poco en que quiere algún medicamento más. Entonces, utilizando, como veis en las alternativas de la pauta de IBP y luego también un poco en las siguientes, tenemos la fitoterapia, ¿vale? En esta guía, por ejemplo, en este documento, perdón, de actualización de las enemilas en FIX, se nos ofrecen 2 fitomedicamentos, uno de ellos que tiene el componente STW5, que para nosotros sería el Iberogast, y otro que tiene el combinado de aceite de alcarabea y de menta piperita, y la paciente decide optar por el Gastropan. Entonces, finalmente, la vemos 4 meses más tarde en consultas, nos cuenta que ha hecho un esfuerzo muy grande en reducir su consumo de tabaco, de 10 cigarros al día a 5, pero que sobre todo lo que más ha hecho ha sido eso, cuidar la dieta. Sí que comenta que en esas primeras semanas en las que intentó hacer el cambio, que él suponía pues, un estrés para ella, el Gastropan le ayudó mucho y estando sintomática decidimos darla de alta. Entonces, en este caso, un poco lo que tenemos que concluir es que es importante hacer participar al paciente, ¿no? Si nosotros hubiéramos decidido en consultas igual, no ponerle ningún tratamiento, insistir un poco en los procinéticos, aunque ella no quisiese, o no hubiésemos insistido también un poco en el tema de la dieta y que estuviese decidida, probablemente la paciente igual nunca hubiese vuelto a consultas o hubiese vuelto tomándose un día el procinético y suspendiendo lo que muchas veces nos pasa en consultas. Entonces, eso, tener en cuenta sus antecedentes y sus preferencias, porque al final va a aumentar la tendencia y va a conseguir que el manejo de la dispepsia, más allá de la evidencia que tengamos en la ciencia, sea un poco más eficaz. Y nada, recordaros también que tratamientos con evidencia demostrada como el Gastropan pues, son una alternativa válida y que nos pueden ayudar en el manejo de la dispepsia. Gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario rápido en la sala? Bueno, yo que desde aquí he podido ver, sí, allí hay un comentario. Yo solo quería preguntarte por qué le he recomendado que deje de fumar. No te veo, ¿dónde estás? Aquí. Vale, hola, sí. Que por qué le has recomendado que deje de fumar. ¿Qué evidencias hay de que el dejar de fumar es bueno para la dispepsia, para la distensión abdominal? A ver, ella sobre todo comentaba que fumaba un poco en entornos de fiesta, en que consumía además pues de vez en cuando, aunque pone que no consuma alcohol a diario, sí comentaba consumo de refrescos, cenas. O sea, ella ligaba mucho el consumo de tabaco a todo el consumo que hacía de regresiones. Entonces, insistimos un poco en romper con esa rutina y cambiar por completo. Entonces, entre ellos insistimos lo de fumar, aunque la verdad es que tendría que revisármelo. Pero bueno, se le insistió todo en general. Muy bien, veo que no hay ninguna pregunta más. Un comentario rápido, yo que veía desde aquí las caras de sorpresa con la contraindicación de la levosulpirida en el contexto de patología maligna de la mama, ¿no? O sea, que es importante conocer las preferencias del paciente y los efectos secundarios de los fármacos que manejamos. ¿Sabes si hay algún procinético de los que solemos utilizar que se pueda usar de manera segura en este contexto? Sí, en principio yo revisé la cintaprida o la domperidona y en principio en la ficha técnica no aparece contraindicación para el tema de la neoplasia de mama. Sobre todo el tema de la levosulpirida, la cuestión de la prolactinemia, toda esa clínica. La procaloprida creo que especifica de forma concreta que se puede utilizar en este contexto también. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Pasamos al segundo caso, que tiene por título "De la sospecha de reflujo gastroesofágico refractario a un trastorno funcional. Lecciones de un caso clínico", presentado por Paula Molina Cortés, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Paula Molina, residente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y efectivamente voy a presentar mi caso, que se titula "De la sospecha de reflujo gastroesofágico refractario a un trastorno funcional". Como todos sabéis, los síntomas de reflujo son uno de los principales motivos de consulta en gastroenterología, y hasta un 50% de los pacientes no responden a IPP, siguen con síntomas a pesar de este tratamiento. Entonces, llegado a este punto, nos tenemos que preguntar si realmente estamos ante un reflujo gastroesofágico. Para ello nos vamos a apoyar en una anamnesis exhaustiva, donde vamos a hacer hincapié en cómo son esos síntomas que presenta nuestro paciente, y vamos a hacer un estudio funcional completo. Bien, el caso que presentamos es un varón de 24 años sin antecedentes personales a destacar, que lleva en seguimiento por su médico de familia por síntomas de saciedad precoz y pirosis de larga data. Además, recientemente asocia una sensación de reflujo ácido y eructos tras las comidas. Su médico pide una batería de pruebas, una analítica general, el perfil de celiaquía, el antígeno de H. pylori en heces, resultando todos negativos. Además, solicita una eco que es normal. Llegado a este punto, pone tratamiento con IPP a doble dosis, que mantiene durante 6 meses. Sin embargo, el paciente no mejora una respuesta sintomática. Ya en este momento es cuando nos lo derivan a consulta de gastroenterología, y somos nosotros los que les pedimos una endoscopia que informa de un cardiac levemente incompetente y de una duodenitis inespecífica. Nosotros nos planteamos si existe la posibilidad de que estemos realmente ante una enfermedad por reflujo refractaria a tratamiento con IVP. Entonces solicitamos un estudio manométrico y una pH en impedanciometría. La manometría esofágica, como veis, muestra una motilidad esofágica normal. Tenemos una presión en reposo del esfínter esofágico inferior de 8 milímetros de mercurio, es decir, una hipotonía leve. Y durante el estudio el paciente empieza con síntomas. Estos síntomas son eructos. Además, tras la prueba de dilución de sólidos, vemos cómo estos síntomas se desencadenan. Quiero que nos fijemos en cómo se ven esos eructos en el estudio manométrico. Como podéis ver en la flechita roja, vemos una caída brusca de la presión que coincide con la succión de aire, y vemos después una onda retrógrada positiva, que es ese aumento de la presión a nivel del esfínter esofágico superior. Como veis, no hay una relajación del esfínter esofágico inferior en este momento, por lo que el aire no procede del estómago. Estamos ante eructos supragástricos. Completamos el estudio dejando colocada una sonda de pH impedanciometría, previa comprobación de que el paciente había dejado la toma de IVP, y con el objetivo de ver cómo se relacionan estos síntomas con el reflujo. El estudio nos muestra efectivamente una presencia de reflujo ácido patológico con un tiempo de exposición ácida de 8,9%, un total de 82 episodios de reflujo, 63 de ellos en bipedestación, y una puntuación de Dimester de 35. A destacar, al menos 12 de estos reflujos ácidos se veían precedidos de un aumento brusco de la impedanciometría, que podían estar en relación con esa ingesta de gas en el contexto de eructos supragástricos. Una cosa que vimos en el estudio es una alcanización nocturna, que no encontramos explicación más que una movilización de la sonda. Deciros que el paciente solo reportó síntomas durante el día, habiendo un respeto total del descanso nocturno. Con todo esto, nos planteamos la posibilidad de estar ante una enfermedad por reflujo refractaria solapada con una dispepsia funcional y eructos supragástricos. Como bien sabéis, los eructos supragástricos, como hemos estado hablando previamente, son un trastorno funcional que consiste en esa expulsión de aire procedente del esófago en un mecanismo de succión y aumento de la presión a nivel faríngeo o hipofaríngeo, que son voluntarios pero pueden llegar a hacerse incontrolables. Surgen como una respuesta a esos estímulos, a esos síntomas de malestar que tienen los pacientes. Lo más frecuente es que tengan una dispepsia de base, y es cierto que pueden simular un cuadro de reflujo. Por eso nos pueden llevar a tratamientos prolongados con IVP o incluso a cirugía. Por eso nuestro caso pone de manifiesto cómo nuestro paciente tenía una dispepsia funcional de años de evolución, que luego el síntoma protagonista fueron esos eructos supragástricos, que era lo que más le condicionaba su vida.
Y en este contexto se desencadenó, se agravó un reflujo ácido patológico, el cual no respondía a IBP porque no estábamos tratando la patología de base, que era la dispepsia funcional. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Pues lo primero fue explicarle el origen de los síntomas apoyándonos en el registro manométrico para intentar hacerle consciente de esa producción de los eructos y que intentase controlarlos. Establecimos medidas higiénico-dietéticas y le propusimos rehabilitación diafragmática, aunque en nuestro centro no la tenemos disponible. Además, iniciamos un descenso paulatino de los IBP e iniciamos Gastropan a dosis estándar. Al revisar a nuestro paciente 2 meses después en consulta, nos reportaba una mejora de los síntomas. Continuaba con Gastropan a dosis estándar y ya no precisaba de toma de IBP. Con esto lo que queremos concluir es que para el diagnóstico del reflujo gastroesofágico refractario vamos a requerir una reevaluación crítica, apoyándonos en una anamnesis, haciendo hincapié en esos síntomas principales para poder identificar un posible solapamiento con dispepsia funcional. Y además resulta imprescindible, como hemos visto, un estudio funcional que nos permita correlacionar estos síntomas con hallazgos objetivos para confirmar o descartar el diagnóstico y así poder establecer un tratamiento dirigido con el objetivo pues, de mejorar la calidad de vida del paciente y evitar tratamientos innecesarios. Además, este caso pone en relevancia, ¿no?, cómo la educación del paciente y la fitoterapia se han convertido en partes clave del tratamiento de la dispepsia funcional. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta rápida o comentario de la sala? Adelante, Julio. Gracias. Me parece bien su discurso diagnóstico, pero si el paciente tiene un reflujo considerable. Y lo del reflujo alcalino es una cosa que vemos de vez en cuando en la noche y no tiene mucha trascendencia clínica. Pero deja a un paciente con un reflujo, que el reflujo por definición es crónico, ¿le deja sin tratamiento? Es lo que no entiendo. Se hizo el descenso, se le recomendó la mínima dosis eficaz. Entonces, iniciamos primero, estaba con doble dosis, 20, y luego se intentó reducir según síntomas. Y es que el paciente realmente con Gastropan estaba controlado, sorprendentemente para todos. Pero vuelvo a repetir, para mí el reflujo es una enfermedad crónica y yo entiendo que diga con el Gastropan la mejora mucho, pero yo le haría una pH-metría con Gastropan para quedarme tranquilo de que después de 3 o 4 años no aparezca una esofagitis erosiva o un esófago de Barrett. Nuestra interpretación fue que en el contexto de los eructos supragástricos se producían relajaciones transitorias, probablemente del esfínter esofágico inferior posterior, y en este contexto se producía la mayoría de los reflujos. Si bien es cierto que nos parece una iniciativa bastante apropiada el tener en cuenta cómo está ese reflujo después del inicio de Gastropan. Pero estamos acostumbrados cuando hacemos la impedancia con pH-metría a que los episodios de reflujo se preceden muchas veces de un eructo. O sea, gástrico o supragástrico, yo creo más bien gástrico, pero lo que es dañino para el esófago, lo que está visto desde hace mucho tiempo, es que el eructo que se acompaña de reflujo es más dañino o es más sintomático que el reflujo que se produce sin expulsión de gas. Y bueno, yo le pondría tratamiento con IBP para no llevarme sorpresas después. Una última cuestión muy rápida. En caso de necesitar el IBP, que efectivamente es un reflujo confirmado, ¿tenéis planteado combinar el IBP con el Gastropan y en ese caso cómo lo haríais? Pues en ese caso iniciaríamos el IBP como de manera habitual 30 minutos antes del desayuno y dejaríamos el Gastropan antes de la comida principal, 30 minutos antes, y una dosis añadida si fuese necesario antes de la cena. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al último caso, que tiene por título Dispepsia funcional en pacientes con enfermedad autoinmune, más allá de la gastroparesia. Lo presenta como ganadora Joana Siles, del Hospital Clínic de Barcelona. Buenas noches, mi nombre es Joana Siles y el caso que voy a presentarles lleva por título Dispepsia funcional en pacientes con enfermedad autoinmune, más allá de la gastroparesia. Bueno, a manera de introducción, decir que la dispepsia funcional es una alteración de la interacción del eje intestino-cerebro y es un motivo de consulta frecuente en el servicio de gastroenterología. El primer paso para su diagnóstico consiste en la evaluación de los síntomas característicos de la enfermedad
y es necesario hacer una exclusión de patologías orgánicas con estudios complementarios de acuerdo a la clasificación de Roma 4. En los pacientes con comorbilidades sistémicas, el abordaje resulta complejo debido a que estos pacientes tienen una afectación del tracto gastrointestinal asociado. Existen estudios en los cuales se ha demostrado que la dispepsia funcional y la gastroparesia son clínicamente indistinguibles. Sin embargo, es necesario hacer una diferenciación entre estas dos entidades para realizar un manejo óptimo. Y bueno, pasamos a la presentación específica del caso clínico. Se trata de una paciente mujer de 30 años de edad con antecedente de lupus eritematoso y esclerosis sistémica. Ella consultó por un cuadro clínico de 9 meses de evolución caracterizado por epigastralgia, saciedad precoz, limitación de la ingesta por pesadez y distensión abdominal postprandial, asociado a una pérdida de peso de aproximadamente 4 kilogramos en los últimos 2 meses. Se indica manejo médico con omeprazol y gastropan y asimismo medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, hubo una respuesta parcial, una mejoría leve del dolor, pero con persistencia de la pesadez abdominal. Entonces, se procede a realizar pruebas complementarias, se realiza una endoscopía digestiva alta, la cual no ha mostrado alteraciones, la anatomía patológica fue normal y el Helicobacter pylori fue negativo. Asimismo, se realizan anticuerpos para celiaquía, que fueron negativos, una tomografía abdominal que reveló un pinzamiento aortomesentérico, pero sin compromiso del tránsito intestinal. Y bueno, para evaluar la afectación del músculo liso en el esófago se realiza una manometría esofágica de alta resolución, donde se evidenció una motilidad esofágica ineficaz. Y bueno, en este contexto clínico y con estos hallazgos se llega al diagnóstico de una dispepsia funcional de fenotipo mixto. Se indica tratamiento farmacológico con omeprazol, domperidona y amitriptilina. Con esto se logra una mejoría también parcial, pero persiste la limitación de la ingesta debido a sensación de plenitud. Entonces se decide realizar una gamografía de vaciamiento gástrico. En nuestra institución, este estudio se realiza en un periodo de 4 horas, sin embargo, en este caso, se concluyó a la 3ª hora debido a que quedaba un remanente gástrico menor al 10%. Entonces, en este momento, debido a que persiste la limitación de la ingesta debido a la pesadez y además hay hiporexia, se decide sustituir la amitriptilina por mirtazapina. Sin embargo, esta no es tolerada por la paciente debido a que presenta somnolencia. Entonces se decide continuar el tratamiento con amitriptilina, prucaloprida y gastropan. Con posterior mejoría clínica de la paciente, una mejor tolerancia a la dieta y una ganancia ponderal. Y bueno, este es un caso clínico que nos muestra cómo en pacientes con síntomas dispépticos y enfermedades autoinmunes puede haber la sospecha de ambas entidades, gastroparesia y dispepsia funcional. Existen diferentes estudios que nos han demostrado que ambas entidades comparten mecanismos fisiopatológicos. Si bien es cierto que la gastroparesia va asociada a alteraciones en la acomodación y un retraso en el vaciamiento gástrico, principalmente, y en la dispepsia funcional hay un predominio de los síntomas de hipersensibilidad, también es cierto que los pacientes con gastroparesia van a tener síntomas de hipersensibilidad y los pacientes con dispepsia funcional van a tener cierto grado de retraso en el vaciamiento gástrico. Y ya para concluir, pues tenemos que tomar en cuenta que la dispepsia funcional y la gastroparesia son entidades clínicas con fronteras difusas que complican su diferenciación en la práctica clínica diaria. Reconocer su semejanza sintomática y fisiopatológica resulta esencial para evitar diagnósticos erróneos y optimizar el tratamiento. Este caso contribuye a la creciente evidencia
que respalda un cambio en el paradigma, ¿no? No asumir una gastroparesia en pacientes con antecedentes sistémicos, sino que incorporar la dispepsia funcional como un diagnóstico válido. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, a mí me gustaría saber en este tipo de casos en los que se combinan tratamientos con neuromodulador, con procinético, con fitoterapia, ¿cómo lo manejáis a largo plazo cuando se empieza a desescalar el tratamiento? ¿Qué es lo primero que se empieza a retirar? Bueno, podemos empezar retirando la fitoterapia, ¿no? O sea, ¿tenéis previsto empezar a retirar la fitoterapia? Bueno, dependiendo del tiempo, empezamos a retirar los antidepresivos tricíclicos y es verdad que se puede conservar el tratamiento con GastroPAN. Dependiendo también cómo va a ir la evolución, hay que recordar que estos pacientes pues tienen una evolución fluctuante, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues damos concluido resaltando no solamente el uso del GastroPAN en diferentes escenarios clínicos, sino también la importancia de conocer las preferencias del paciente, los efectos secundarios de todos los fármacos que manejamos y el solapamiento entre síntomas, entre trastornos funcionales digestivos y también con patología orgánica. Muchas gracias.